Debido a la falta de lluvias en el territorio nacional, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica dio a conocer que por el momento se estarían suspendiendo las operaciones en la represa hidroeléctrica Patuca 3. La decisión se toma al haber alcanzado el nivel mínimo operativo de 280 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que es un tema que ya se está haciendo consistente porque es la tercera vez que ocurre desde que inicia. A la vez pasada ha sido un mes y 2 meses y 2 semanas, perdón, un mes y dos semanas las 2 veces anteriores. Esperamos que sea un periodo corto, pero depende mucho de las lluvias en la zona. Por la falta de agua, entonces. Es un tema completo de falta de agua, pero también vamos a buscar cómo poder controlar eso para que el próximo verano no ocurra. ¿Qué zonas se verán afectadas con esta salida de Patuca 3? Eso es principalmente inestabilidad para la zona de Olancho, Catacamas, Juticalpa, Guaymaca, pero la entrada de generación de otras fuentes está también ya activa y se busca estabilizar de la mejor manera posible. La central hidroeléctrica Patuca 3 es un generador energético de 104 megawatts de potencia nominal, con un embalse de aproximadamente 500 millones de metros cúbicos y con una generación de energía anual de 336 gigavatios hora promedio a través de 2 unidades generadoras. Pero debido a la paralización de sus operaciones, el gobierno apuesta por la generación de energía térmica, algo que según Peña no es la mejor vía, pero es la única opción. No. Aquí la generación viene a estabilizar y a proveer el producto que se necesita. Lo que sí es que, de nuevo, no es la forma más eficiente y la forma más de menores costos, que al final lo que andamos buscando es no meter presión al precio para la tarifa del usuario. El presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, lamenta que en una zona tan productiva como Olancho tenga que pasar por una situación crítica del sistema energético y además que los pobladores pagarán las consecuencias con un valor más alto en sus recibos de energía. Si bien es cierto, existían fallas, pero hoy con la salida de Patuca prácticamente el sistema queda en riesgo todavía mayor de apagones, porque independientemente que cubran esta demanda con potencia térmica cara en Juticalpa, la distancia hasta Catacamas, Patuca y Palestina es muy grande. Entonces la caída de voltaje hace que se sobrecargue el transformador, que el voltaje se caiga y que vengan los apagones. Lamentamos porque la zona de Olancho es una zona altamente productiva, y el que no tengan energía por alguna diferencia que pueda haber de caída de voltaje, eso tendrá mucha afectación. Sí, la energía térmica, desde luego el líquido negro a los costos que está sobrepasa los 43 centavos de dólar, ese arrendamiento que está ubicado en Juticalpa y en otras zonas del país. El gobierno anterior le apostó a arrendamientos, el sindicato estuvo en contra de eso porque eso era carísimo, eso era energía para hoy, racionamientos para mañana, y exactamente está pasando lo que dijimos. Pero la verdad que se ocupa cambiar la visión energética de Honduras para poder asegurarle a la población 1 kilowatt a más bajo costo, la continuidad de servicio, la calidad al cliente de atención y abaratar el costo, que es lo más fundamental en medio de las condiciones adversas que pasamos. El llamado de la Iglesia es a custodiar el bien común con responsabilidad. La doctrina social enseña que el bien común busca las condiciones sociales que permiten a cada persona realizarse mejor y corresponde especialmente a quienes tienen autoridad defender y promover este bien. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calix, les informó Georgina Montoya. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, pueblo hondureño. Qué gusto saludarles. Sí, en este momento me acompaña Edgar Aguilar, quien es experto en temas energéticos de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Cuál es estos hallazgos que han hecho el día de hoy en este informe que han presentado en Potencia Honduras? Pues nosotros hoy lo que hemos mostrado es que la situación del subsector eléctrico de la ENE no es sostenible. 45.000 millones de lempiras transferidos desde la Administración Central a la ENE entre 2022 y 2025, dinero que pudo haber ido a educación, a salud, seguridad. No solo eso, deuda que ya llega a los 120.000 millones de lempiras. 1 de cada 4 lempiras de la deuda pública, pues en realidad lo representa la deuda del subsector eléctrico público. Y lo que nosotros hemos estimado es que esta situación, si no hay cambios estructurales, sigue igual. 144.000 millones que se perderían en los próximos 10 años, dinero que se puede usar en las mismas necesidades que tenemos en Honduras. Entonces, es necesario una reforma estructural, no más parches operativos, abrir el sector, introducir competencia al sector privado, a la parte de distribución, y que la ENE ya no
la operan políticos, que lo operen técnicos con principios de eficiencia operativa y financiera. ¿Esta es una iniciativa a largo plazo, ingeniero? Así es, Potencia Honduras, programa de optimización y transformación energética, lo que va a estar haciendo es incidiendo y brindando insumos que construimos con la ayuda de expertos para que haya una transformación en el sector. ¿De qué manera también los subsidios, pues, qué papel juega este tema de los subsidios ante estas grandes fallas y pérdidas que han habido en la ANE? Pues los subsidios, en cierta forma, está bien que vayan a quienes más lo necesitan, pero en otra forma también cubren la realidad, porque nos lo sacan de otro lado. Nosotros creemos que con un proceso de reforma integral debe ir acompañada de una política de subsidios que vaya a quien más lo necesite, pero resolviendo los problemas estructurales para que no continúen transfiriendo las ineficiencias a quienes sí pagan la tarifa, a quienes pagan impuestos. ¿Qué sigue a partir de esto? O sea, un repunte, ¿este es un plan a largo o corto plazo? Es un plan a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, que el gobierno publique un plan y que nos diga cómo va a reducir las pérdidas. Mediano, largo plazo, que convoquen a todos los sectores y nos digan cuál es la visión de país y cómo lo que van a hacer no va a ser igual a lo que siempre se ha hecho para llevarnos a un sector competitivo y moderno. Excelente, muchísimas gracias. Agradecemos a Edgar Aguilar, quien es experto energético de la Asociación para la Asociación para una Sociedad Más Justa, y plantean ellos también, ¿verdad?, que Potencia Honduras viene a buscar recuperar el sistema energético hondureño a mediano, corto y largo plazo. Con este contacto, compañeros, retorno a estudio principal. Buenas noches. Autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica informaron que ayer se colocó el primer bono soberano de 2.200 millones de lempiras como parte de su estrategia para enfrentar la crisis financiera que afecta al sistema eléctrico nacional y reducir la deuda acumulada con empresas generadoras de energía. Bien, hemos estructurado un plan de financiamiento para la deuda que encontramos y eso se va a atender con la salida de bonos. El día de ayer ya hicimos nuestra primera emisión, salimos al mercado con una oferta de 2.200 millones de lempiras y recibimos 2.279 millones, lo cual es un buen indicativo porque obviamente respondió el mercado. Adjudicamos 2.029 millones de lempiras, que es el 92-96% de lo solicitado, y vamos a estar saliendo de manera ordenada, de manera intercalada a cada semana. El gerente general de la ANE señaló que la estatal enfrenta un crecimiento acelerado de deuda que mantiene el encarecimiento de las finanzas. Actualmente estamos en 1.300 millones al mes, que se rompen varias áreas, en ineficiencias, en pérdidas, en parte que no entra la tarifa, pero ese es un nivel bastante rápido de crecimiento de deuda que estamos enfrentando. Ante la situación actual de la estatal eléctrica, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, recordó que también urge la resolución de la licitación para incorporar 1.500 megavatios de potencia firme, que continúa sin resolverse desde hace 5 años, puesto que el clima agrava el consumo energético. Más tiempo que perder, porque el problema es que la temperatura nos tiene azotados, la demanda va a sobrepasar lo que indica despacho 2.167 megavatios, la demanda va a pasar los 2.200 megavatios, el problema es que no se registra en el sistema porque se botan circuitos, se caen circuitos por la temperatura. La salida de Patuca crea variabilidad y crea apagones, pero esperamos que Dios mediante caiga agua en el Guayambre y en el Guayape para que entre Patuca y sostenga el equilibrio del sistema por la alta distancia de los circuitos. Las declaraciones surgen en medio de la crisis financiera que enfrenta la ANE, marcada por altos niveles de pérdidas, endeudamiento y dificultades para sostener el funcionamiento del sistema energético nacional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar les informó Noé Galvez. Los pulmones verdes del país continúan siendo seriamente afectados por los incendios forestales. Según información del Cuerpo de Bomberos, ya van más de 190 incendios forestales en los primeros 5 meses del año, por lo que la confianza ahora está puesta en la educación de infantes para la prevención. Así lo informó el vocero de esta institución. Un incremento de un 36% a comparativo al año pasado, que eran 140 incendios, ahora llevamos más de 190 incendios forestales a nivel nacional. Y esto es preocupante, como había dicho con anterioridad, porque todas las instituciones que conformamos con APROFOR y el COIF hacemos lo humanamente posible para poder contrarrestar estos siniestros, y ahora estamos trabajando
el cuerpo de bomberos en lo que es educar a los infantes para así evitar. Estamos apostando a la prevención, estamos apostando a que las nuevas generaciones cuiden la flora y fauna y también los bosques, ya los pocos que quedan aquí en nuestro territorio nacional. Para expertos en el tema, como la bióloga Carolina Alubín, miembro de la Coalición Ambiental de Honduras, estos graves incidentes ambientales cada año son igual o peor, la mayoría de los casos por el factor de la impunidad. Más que todo, uno, por la falta de prevención y sobre todo por la impunidad. Los responsables de los incendios provocados no son detectados, no son investigados, no son acusados y sobre todo no son sancionados. Imagínense, un banco lo multa por 1 hora que se pase del límite. Entonces, todo el mundo tiene el cuidado, la prevención de pagar a tiempo. Pero como con los incendios no pasa nada, pues todo el mundo hace o deja pasar. Además, siendo una situación cíclica de cada año, al gobierno le ha faltado organización estructural, asegura la experta. Se nombró el director, hasta la fecha no sabemos que haya sido nombrado los viceministros o los vicedirectores. De manera que es imposible trazar un plan de acción así, ¿verdad? Los subalternos siempre están a la expectativa de qué se va a hacer y qué se puede hacer y qué es lo que va a ordenar el jefe, y el jefe no ha sido nombrado. De cualquier manera, ya se sabe que esto es un asunto cíclico. Todos los años, a estas alturas, que en mayo es cuando la atmósfera se pone lo más opaca posible, al grado que en otros años se ha suspendido la navegación aérea, por lo menos aquí en Tegucigalpa. No sé cómo está en Comayagua, pero no creo que esté muy diferente. El aumento de los incendios forestales no es solo un fenómeno ambiental. Para la Iglesia es una señal de que el cuidado del hogar común se está debilitando. Laudato Si recuerda que cuando los bosques tropicales se queman o se talan, en pocos años muchas zonas terminan convertidas en terrenos áridos que ya no sostienen la vida como antes. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calix les informó Georgina Montoya. Del 17 al 24 de mayo, la Iglesia celebra la Semana Laudato Si 2026, que reúne en todo el mundo iniciativas de oración, formación y compromiso inspiradas en encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. El Papa León XIV recordó tras el rezo del Regina Caeli del domingo 17 de mayo la importancia de seguir promoviendo una ecología integral, capaz de responder a las heridas sociales y ambientales del presente. En ese sentido, fieles animadores de Laudato Si en Honduras destacan el gran eco que esta encíclica debe tener en el actuar de la humanidad. Laudato Si, el Papa Francisco nos regaló esa encíclica inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, donde nos hacía un llamado de que primero el mundo no es nuestro. Nosotros solo administramos esta tierra, esta casa común. Y luego también qué acciones deberíamos de estar haciendo para poder contrarrestar toda esta problemática que tenemos actualmente, por ejemplo, con estas olas de calor, este es cambio climático, y que nos quejamos y decimos no hay agua, está muy caliente el clima, pero es producto de las acciones negativas que hemos estado haciendo. El cuidado de la casa común debe comenzar desde nuestro hogar y poco a poco fomentar en las comunidades el sentido de conciencia ecológica. El cuidado de la casa común nace primero en nosotros, porque nosotros somos, como hijos bautizados, templo del Espíritu Santo. Ese es nuestro cuerpo. Cuidándonos nosotros, cuidando nuestra comunidad, nuestro entorno. Entonces, para eso en la iglesia pues hemos tratado de ir creando lo que se llama conciencia ecológica, el cuidado, el uso racional de todos los recursos y la protección y cuidado de todos los seres vivos. Sin embargo, Fray Trino Espinal enfatizó de manera convincente que se necesita ser consciente del daño que causa la industrialización cuando se prioriza el enriquecimiento monetario y la dignidad humana pasa a segundo plano. Claro que hay que orar, claro que pasamos orando. Esta semana es una semana de oración, pero necesitamos
tomar conciencia de lo que tienen los destinos de los pueblos, ¿verdad? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Que todos, gobiernos, municipalidades, instituciones y nosotros, ¿verdad? Y como iglesia siempre tratamos de hacer conciencia de esto que ya dijo el Papa, ¿verdad? De que si seguimos así, vamos a destruir el planeta, nuestra casa común. De este modo, la oración, la formación y el compromiso eclesial se convierten en respuesta concreta a heridas sociales y ambientales, vividas con el espíritu de San Francisco, sobriedad, fraternidad y cuidado, para que la creación no sea tratada como cosa, sino recordada como regalo que debe protegerse. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Luis Escobar, les informó Noé Galvez. La devoción hacia la Madre de Dios se manifiesta de múltiples formas y hoy presenciamos un espacio único para contemplar esa riqueza espiritual. Se trata de la exposición de advocaciones marianas, una muestra que reúne la historia, el arte y el fervor de los pueblos que veneran a la Virgen María bajo distintas identidades alrededor del mundo. Historias muy importantes como por ejemplo la Virgen del Pilar. Cuando viva la Virgen María, se le aparece al apóstol Santiago, que él había desembarcado en la península ibérica. Él se sentía desanimado, sin fuerza, ya no quería seguir evangelizando, predicando. Oye una voz que se le acerca y le dice, Santiago, Santiago. Él va y en medio de la nada, en un pilar de mármol, parada la Virgen María. Y le dice, sigue adelante, no pierdas la esperanza, yo estoy contigo, te voy a apoyar, sigue evangelizando. Y le pide que construya una iglesia y le hace una promesa que esa iglesia va a durar por todos los tiempos. En la Primera Guerra Mundial cae una bomba dentro de la iglesia y no explota, cumpliendo su promesa. Cada pieza expuesta cuenta una historia de fe y milagros. Los feligreses que hicieron el recorrido a la exhibición destacan la paz y la oportunidad de profundizar en la historia de la Iglesia Universal mediante las devociones marianas. La Virgen Santísima con todos sus títulos. Ella es la Madre nuestra. Heredamos esa bendición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Soy muy devota de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y ella le hacía que casa fuera venerada, salía un día a cada casa y se rezaba el rosario. Pero en mi caso fue que de un golpe que me dieron, me quedé inconsciente y mi abuela pues me decía, ella va a ser su devota, ella va a ser su devota. Pero yo con todas las devociones. Creo que una cosa que nos queda clarísimo al venir aquí es saber que la Virgen se aparece en diferentes lugares, con diferentes manifestaciones según el pueblo, según las necesidades de cada cultura y bueno, siendo madre de todos nosotros a través de los diferentes países y lenguas y culturas. Que, bueno, mi abuela también fue muy devota a ella y, bueno, nos contaba la historia de que ella tuvo 2 hijos varones. Después ella siempre quiso tener una hija mujer y a los 10 años, ya había pasado 10 años, ella no podía y ella se la ofreció a la Virgen. Y bueno, y ella siempre nos dijo que mi mamá había sido un regalo de la Virgen y por eso le puso Mireya del Socorro. Entonces por eso también me encanta y le tengo mucho amor a la Virgen del Perpetuo Socorro y toda, bueno, me encanta, hay un montón aquí que no conocía y me encanta saber, ¿verdad? Porque para mí la Virgen es representación del amor de Jesús, ¿verdad? La exhibición de advocaciones marianas se presenta como un recorrido visual y espiritual por las distintas advocaciones con las que el mundo católico venera a la Santísima Virgen. Desde Suyapa Medios y Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de André Calix les informó Georgina Montoya. Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo. Venezuela escarceló bajo la ley de amnistía a 3 antiguos presos políticos quienes tenían más de 20 años en prisión, luego del anuncio del jefe del Parlamento sobre la excarcelación esta semana de 300 detenidos.
Bolivia solicitó ese miércoles a Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en La Paz, la conclusión de sus funciones diplomáticas. Según un comunicado publicado por la Cancillería del gobierno de Rodrigo Paz, el gobierno boliviano expulsó a la diplomática por los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro sobre las protestas de los bolivianos, que fueron calificadas por Paz como una injerencia. La Organización Mundial de la Salud considera débil el riesgo de que la epidemia de ébola presente en la República Democrática del Congo se extienda a nivel global, pero avisó hoy que el peligro es alto para África Central. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, se reunieron en Beijing para su encuentro número 40. Los aliados históricos debatieron sobre la crisis en Medio Oriente y se alinearon en las críticas a Washington, acordando que es necesario cesar las hostilidades para contribuir a reducir la estabilidad del sector energético. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Este fue un resumen de noticias internacionales. Les informó Pil Morellana. El Centro Histórico de San Salvador experimenta una transformación significativa. En los últimos días, la municipalidad ha ejecutado la reubicación de más de 200 comerciantes y el retiro de las estructuras instaladas sobre aceras en zonas claves, tras el inicio de la fase 6, etapa 2 del proceso de recuperación de los espacios públicos. Este esfuerzo busca mejorar la circulación peatonal para la ciudadanía. Los legisladores de la oposición en Taiwán intentaron sin éxito este martes destituir al presidente Lai Ching-te después de que el número de votos a favor de la moción quedara por muy debajo del mínimo requerido. José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del gobierno español en democracia en ser imputado. La justicia anunció que lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos, por lo que deberá concurrir a declarar el próximo 2 de junio. Amnistía Internacional y un grupo de ONG de Venezuela comenzaron la construcción de una agenda colectiva sobre derechos humanos en el marco de un encuentro en Caracas que concluyó este día para reconocer la labor de expertos, organizaciones y activistas en el país suramericano. El hantavirus es una enfermedad huérfana que despertaba poco interés en la industria farmacéutica por su baja prevalencia, pero que provocó una alerta mundial hace 2 semanas debido al brote desatado en el crucero MV Ondius. En Chile, un grupo de científicos lleva más de una década trabajando en una posible vacuna terapéutica contra la cepa andés, la única variante conocida del hantavirus que puede transmitirse entre personas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Este fue un resumen de noticias internacionales. Les informó Pil Morellana. Una nueva carga de ayuda humanitaria procedente de México llegó este lunes a Cuba, que atraviesa una grave crisis económica y energética, casi 4 meses después de la implementación de un bloqueo petrolero por parte de Washington. 2 aviones de combate colisionaron en el aire el recién pasado domingo durante un evento de exhibición en el estado de Idaho, al noreste de Estados Unidos. Los pilotos se lanzaron en paracaídas para ponerse a salvo, según informaron los medios locales. Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud abrieron este lunes en Ginebra su reunión anual en medio de la preocupación por los brotes de hantavirus y ébola y de la incertidumbre por los anunciados retiros de Estados Unidos y Argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense prorrogó hoy por 30 días la exención de sanciones para los cargamentos de petróleo ruso que ya estaban en el mar ante el constante aumento de los precios mundiales de la energía por la guerra en Irán. Irán envió una contrapropuesta a Estados Unidos a través de Pakistán. El presidente estadounidense Donald Trump ha aumentado la presión sobre los iraníes, asegurando que el tiempo se acaba, tensando aún más las pausadas relaciones, pero un reporte iraní aseguró que es posible que la Casa Blanca se flexibilice con la intención de poner fin a la guerra.
Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Este fue un resumen de noticias internacionales. Les informó Pil Morellana.